Creo que es raro estar ya en mayo y seguir con el tema de la pandemia. Es algo que ninguno de nosotros pensó, imaginó o esperó. Sin embargo, la pandemia sacó cosas en nosotros que realmente no sabíamos o quizá que fuimos descubriendo. Por ejemplo, en mi casa, mis hijos comenzaron a demostrar pasión por la cocina. Entonces comenzaron a ver tutoriales, a cocinar, y realmente ha sido interesante ese tema en la vida de ellos. Otros aprendieron a hacer manualidades, y otros, se vieron muchos videos de gente que comenzó a hacer una huerta en su casa, ¿sí? A cultivar cosas. Me quedé pensando en ese tema de cultivar, y creo que es un buen momento para que nosotros los cristianos podamos llegar a cultivar virtudes. En este caso, creo que todos necesitamos cultivar la paciencia, la paciencia. Yo rápidamente, en pocos minutos, quiero ver con ustedes algunos casos en los cuales se manifiesta la necesidad de paciencia, el concepto de lo que es la impaciencia y la paciencia, el consejo de la palabra de Dios para nosotros y una conclusión. Entonces, vamos a ver casos, vamos a ver concepto, vamos a ver consejos y una conclusión. Bueno, casos. Por ejemplo, estás en el supermercado cuando puedes ir allá y vas con toda la ilusión de comprar. No sé cómo estará allí en Uruguay. Acá es una locura, pero para entrar al supermercado tienes que hacer una fila larguísima porque entra de a uno, y a veces vas a un horario en el cual estás apurado y de repente encontrás muchísima gente en la fila y realmente tenés que armarte de paciencia. Otro caso, estás hablando con alguien y de repente todo el tiempo te pide que repitas lo que decís. Y todo el tiempo te pide, ¿qué dijiste? Y no tiene que armarse de paciencia. Quizás cuando querés salir para una reunión y tu esposo, tu esposa o alguien de tu familia no está listo a tiempo. Quizás cuando hay mucho desorden en casa, cuando alguien vuelca el vaso de bebida en la mesa, cuando alguien come con la boca abierta, o cuando quizás sentís que solamente vos cumplís con los deberes de la casa, ¿sí? Y ni hablar de cuando el presidente anuncia que se extiende la cuarentena, ¿sí? Son muchos casos en los cuales de la vida diaria podemos ver cómo la paciencia es necesaria. Creo que todos nos identificamos en alguna forma con estos casos. Pero vamos a ver el concepto de lo que es la impaciencia y la paciencia. El diccionario define impaciencia como una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas de otros que generalmente cometen sin intención. Una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas de otros que generalmente cometen sin intención. Y se puede manifestar con palabras o gestos destinados a humillar a la persona que cometió la falta. Se manifiesta con palabras o gestos que tienden a humillar a la persona que cometió la falta. Eso dice el diccionario en cuanto a la impaciencia. Pero vamos a la Biblia, que es lo que realmente importa. Entonces vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan para definir la paciencia. La primera palabra la encontramos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Allí el apóstol Pablo está hablando acerca de la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces dice allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí aparece la palabra paciencia en el marco del fruto del Espíritu Santo. Para esa palabra paciencia, la palabra en griego es la palabra macrotumia, que significa básicamente largura de ánimo. También significa ser lento para hablar hiriendo o lastimando. Largura de ánimos, es decir, una capacidad de poder extender tu ánimo, de tal forma que puedes soportar
pero también el hecho de poder ser lento para hablar hiriendo. Es decir, una persona que se cuida mucho de no lastimar con las palabras. Esa es la primera palabra, macrotumia, paciencia, paciencia. Y se aplica frente a las personas, hacia las personas, se aplica este tipo de paciencia. Personas que realmente son difíciles de soportar o personas que quizás son un poquito pesadas, ¿sí? Esto es macrotumia para personas. La segunda palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para paciencia la podemos ver en la carta de Santiago, Santiago capítulo 1. Dice allí Santiago 1, versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí aparece la segunda palabra. Esta palabra es diferente de la otra. La primera dijimos que era macrotumia, tiene que ver con personas. Esta palabra es la palabra upomone, que tiene que ver más con situaciones, es decir, con pruebas, con presiones de la vida. Y entonces la mejor definición para esta palabra upomone es una característica del creyente que no se desvía de su propósito ni lealtad a Dios, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. ¿Sí? Repito, es la característica de un creyente que no se desvía de su propósito ni lealtad a Dios, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Tiene que ver con firmeza, con constancia, con resistencia. Alguien dijo que era aprender a esperar el tiempo de Dios. Entonces, tiene que ver con el hecho de las pruebas de la vida. O sea, creo que todos necesitamos ese tipo de paciencia. Por un lado, la macrotumia. ¿Por qué? Porque hay personas que por ahí hacen cosas, dicen cosas o actúan de una forma en la cual me pueden llegar a sacar. Personas que quizás pueden llegar a ser bastante molestos o quizás hasta insolentes, y necesitamos armarnos de esa macrotumia para poder soportarlos, porque necesitamos hacerlo. Pero también necesitamos la upomone, la otro tipo de paciencia, porque todos nosotros vivimos en un mundo en el cual estamos bajo presión y bajo pruebas. El hecho de no poder juntarnos, de tener que hacer una reunión por Zoom, implica que necesitamos upomone. No sé ustedes, yo estoy un poquito cansado de los Zoom. ¿Sí? Todo es Zoom para la reunión de jóvenes, Zoom para la reunión de oración, Zoom para la reunión de domingo, Zoom para la reunión de hombres, Zoom para la reunión de mujeres, Zoom para la reunión de lo que sea, todo es Zoom. Ni hablar de las clases. Mis hijos en casa están cansados de los Zoom con el tema de las clases. Para colmo, el internet anda mal. Entonces, si uno estaba en el Zoom, el otro tenía que salirse, porque si no, no podíamos estar conectados al mismo tiempo. Un desastre. Entonces, evidentemente, necesitamos eso. Ni hablar de los que han padecido la enfermedad o los que tienen familiares, conocidos. Recién comentaban de este pastor que está pasando un momento difícil. O sea, ni hablar de eso. Entonces, es evidente que necesitamos la macrotumia y necesitamos también el upomone. Necesitamos la paciencia en nuestras vidas. Alguien dijo que la paciencia es la fortaleza del débil, pero la impaciencia es la debilidad del fuerte. La paciencia es la fortaleza del débil, pero la impaciencia es la debilidad del fuerte. Entonces ya vimos casos, ya vimos el concepto, lo que dice el diccionario, pero también las dos palabras que aparecen en el Nuevo Testamento para paciencia. Pero quiero detener un poquito más en el tema del consejo. El consejo, lo que Dios nos dice a nosotros en cuanto al tema de la paciencia. Y es importante verlo. Yo te mencioné dos palabras. Te mencioné macrotumia, te mencioné upomone. Macrotumia está en el contexto del fruto del Espíritu. Es algo que Dios produce y nos lo da a nosotros cuando cuando vivimos bajo el control del Espíritu Santo. Dios nos da el fruto que se manifiesta en paciencia, en amor, gozo, paz, paciencia. Y también te dije que la palabra upomone tenía que ver con las pruebas. Y en el contexto de Santiago dice que Dios también nos da las pruebas. ¿Por qué? Porque quiere perfeccionarnos a través de las pruebas. O sea que tanto macrotumia como upomone vienen de parte de Dios y te da y nos da para que podamos crecer más.
Fíjense, por favor, un par de versículos. Uno está en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 15. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí dice que la paciencia es del Señor. Él es el dueño de la paciencia. Aquí la palabra macrotumia. Él es el dueño de la paciencia. Y Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y aquí la palabra supómone. O sea, el Señor es el Señor de paciencia, macrotumia, y Dios es el Dios de paciencia, upomone. Todo viene de Dios, viene de Dios. Por lo tanto, es un recurso absolutamente confiable. Es totalmente confiable la paciencia que viene de parte de Dios. Totalmente confiable. Bueno, vamos a comenzar a ver algunos versículos y quiero que realmente veamos en ellos el consejo de Dios en cuanto a la paciencia. Y es importante que estemos atentos porque Dios quiere hablarnos, quiere hablarme a mi vida primero que todo en cuanto al tema de la paciencia. Entonces acompáñenme, vamos a leer muchos versículos, pero es importante que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos. El primer versículo se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13, y allí es el capítulo conocido como el capítulo del amor. ¿Sí? Es un capítulo central que habla acerca del amor. 1 Corintios capítulo 13, dice el versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Sí? Ahí por ahí vos pensás, Pablo se equivocó de versículo. No, no me equivoqué. Aquí aparece la paciencia también. ¿Dónde? Donde dice el amor es sufrido. Allí la palabra sufrido es la misma palabra para macrotumia. O sea, dice que el amor es paciente. Ahora, le hablo aquí a los esposos, novios en especial. Cuando uno ama a la otra persona tiene que ser paciente. Uno tiene que ser paciente. Tiene que tener macrotumia. Es el consejo de la palabra de Dios. Y quizás vos en una etapa de enamoramiento ves todo perfecto en la otra persona, pero llega un momento en el cual no todo es perfecto en la otra persona. Quizás comenzás a perder la paciencia por una respuesta que no llega, por un arreglo en casa que no se hace, porque es así, paréntesis, ¿no? Las esposas nos piden a los hombres que nos fijemos de arreglar algo y los hombres decimos que sí y por ahí pasa el tiempo y la mujer se impacienta, ¿no? No es necesario que la mujer le repita al hombre lo que tiene que hacer, lo va a hacer quizás en 6 meses, un año, pero lo va a hacer. Entonces a veces pierde la paciencia la esposa con eso. Entonces, pero dice aquí que el amor es paciente, el amor es macrotumia, el amor es sufrido. Entonces es importante aplicar la paciencia en el amor. Bueno, yo le hablé a los esposos, novios, pero también al público en general. Creo que el amor se tiene que manifestar entre hermanos y tenemos que ser pacientes entre nosotros. Es importante que seamos pacientes. Y eso es fundamental para la vida cristiana, ser paciente. Hablando de eso que es fundamental, fíjense por favor, Efesios capítulo 4. Efesios 4. Aquí Pablo va a hablar acerca de un equilibrio que tiene que haber en la vida cristiana. Efesios 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra digno es la palabra equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio en la vida cristiana. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Entonces aquí van a aparecer algunas palabras que se van a relacionar constantemente en las Escrituras. Dice humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, amor. Esas palabras van a estar todo el tiempo mezcladas,
Porque para ser paciente, para tener macrotumia, yo necesito aprender a ser humilde. ¿Por qué digo que es importante? Porque a veces mi impaciencia con mi hermano en Cristo viene porque no soy humilde, soy orgulloso. Entonces mi orgullo me hace creer que soy mejor y que por lo tanto no tengo que soportar a esa persona. Ojo, mucho cuidado con eso. La Biblia me dice que tengo que ser humilde, humilde. Es decir, tener un concepto correcto de mí mismo y poner a mi hermano por encima de mí. Si yo considero a mi hermano que es más importante que yo mismo, seguramente voy a tener paciencia, porque él es más importante que yo. Su necesidad es más importante que la mía. Lo que él quiere va a ser más importante que mis urgencias. Humildad. Mansedumbre, porque yo necesito también el hecho de ser manso. Necesito tener mis emociones bajo control para poder responder correctamente a mi hermano. Necesito que realmente lo que yo pueda llegar a pensar o mis emociones tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. Y ahí entonces dice, de esa forma soporto con paciencia, puedo aguantar esa macrotumia y dice en amor, en amor. Y como te dije antes, el amor es sufrido, el amor es paciente, entonces el amor vuelve a ser protagonista en este momento. La paciencia, macrotumia. Versículo más, Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 12, dice Colosenses 3, 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y ahí viene, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahí va de vuelta, conceptos mezclados, mansedumbre, humildad, paciencia, poder soportar unos a otros. Versículo más, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, dice, que seáis pacientes para con todos, macrotumia, pacientes para con todos, con el ocioso, con el débil, con el de poco ánimo, con todos, paciente con todos, macrotumia, macrotumia. El consejo de Dios es claro, está bien marcado, tengo que ser paciente con mis hermanos en Cristo, tengo que ser paciente con todos, es importante eso. Recuerdo cuando era alumno de Instituto Bíblico hace 27 años atrás, yo estaba manifestando siempre que quería servir al Señor y que quería realmente ser un pastor, pero me acuerdo que había un muchacho aquí estudiando que era, digamos, era complicado, era difícil. Una persona esa que está todo el tiempo queriendo molestar, queriendo hablar, y yo perdí la paciencia con él. En un momento le dije que se callara y que se fuera. Y alguien me amonestó, gracias a Dios, me dijo, si vos querés servir al Señor, si querés ser un pastor, tenés que ser paciente para con todos. Y eso fue una bofetada para mi vida, para mi orgullo, y me di cuenta que realmente yo necesitaba mucho esta macrotumia. Y la necesito constantemente, hacia mi esposa, así como ella es paciente conmigo, hacia mis hijos, y es importante manifestarlo constantemente hacia el cuerpo de Cristo. Paciencia, macrotumia. Ahora yo te hablé de dos palabras, te dije macrotumia y te dije la otra palabra era upomone, ¿sí? Upomone. Si algo te queda de este pequeño estudio, tienes esas dos palabras, macrotumia, upomone. También la Biblia tiene mucho consejo en cuanto a upomone, en cuanto a la paciencia en medio de las pruebas. Mucho que decir. Fíjense, Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo... vamos a leer el versículo 1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Y la esperanza no avergüenza. El Señor dice que es necesario las pruebas, porque las pruebas nos ayudan a desarrollar paciencia. Nos ayudan a desarrollar paciencia. O sea, parecería contradictorio, pero es así. Necesitamos pruebas en nuestra vida para poder desarrollar la paciencia. Quienes estuvieron en el campamento el año pasado de Palabra de Vida, quizás se acuerdan que yo ando siempre con un bastón, camino con un bastón, ¿sí? El bastón es la prueba que Dios puso en mi vida para desarrollar la paciencia. Por una enfermedad que tengo en el sistema neurológico, tengo dolor constante en piernas y brazos, y entonces me cuesta mucho el hecho de poder mantenerme firme por el dolor. Entonces tengo que andar con un bastón. Es una prueba, pero te puedo asegurar que esa prueba está desarrollando mucho la paciencia en mi vida, el upomone, porque me recuerda constantemente el amor de Dios y su gracia para conmigo. Segunda de Corintios, Santiago capítulo 5, Santiago 5, Santiago 5, versículo 11, dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿sí? Si recordar la historia de Job, la paciencia de Job se manifestó en que él en un momentito, así en un momentito, en el mismo día, en el mismo momento, perdió sus ovejas, sus camellos, sus siervos, y perdió lo más querido en ese momento que él tenía, que eran sus hijos. Todo en un momento. Después él mismo cayó enfermo y por un año estuvo muy enfermo. Sin embargo, fue un hombre que es reconocido como un hombre muy paciente, porque él descansó en ese upomone de Dios. Él descansó perfectamente en que Dios podía ayudarlo. Y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 6, dice que tenemos que ir construyendo virtudes en nuestra vida. Dice: el conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Piedad. Consejos de la palabra de Dios. El Señor es bueno. Hay personas alrededor que pueden ser muy complicadas, muy molestas o difíciles de soportar. Tengamos macrotumia. Hay momentos en la vida que tenemos muchas pruebas que parece que no vamos a aguantar, a soportar. Upomone. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Y la Biblia nos motiva a confiar en el Señor. En 2 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corintio que era importante que ellos entendieran que cuando vienen pruebas a nuestra vida, es una oportunidad para experimentar el consuelo de Dios y después de ahí poder consolar a los que también están en prueba. No conozco a la mayoría de ustedes, pero si estás pasando pruebas en tu vida, si estás pasando momentos difíciles, pedile a Dios que te dé ese upomone, que te dé esa paciencia para poder soportar. Y el Señor quiere perfeccionar tu vida, el Señor quiere ayudarte, el Señor quiere realmente hacer en vos una obra maravillosa, maravillosa. Dice en 1 Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces vimos casos en los cuales se manifiesta la impaciencia. Vimos el concepto de impaciencia y las palabras bíblicas en cuanto a la paciencia. Consejos, pero ahora quiero terminar con algunas conclusiones. Yo creo que la paciencia tiene que ver mucho con ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Te leo rápidamente un par de versículos. Proverbios capítulo 19. Proverbios 19 dice en el versículo 11: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay gente que te causa molestia, hay gente que te ofende. Bueno, tener paciencia y entender que cuando pasamos por alto las ofensas es una honra, es una honra. Aprendamos a pasar por alto las ofensas. Y Primera de Pedro, capítulo 4, en un versículo que aparece 3 veces en la Biblia, por tanto creo que es muy importante.
Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 8, Primera de Pedro 4:8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, mi amor con mi hermano en Cristo, con mi esposo, mi esposa, con las personas que amo, mi amor tiene que ser tan grande que paso por alto la ofensa, es decir, que tengo que aprender a perdonar a las personas. Como te dije, es ponerse en el lugar del otro. Hace poco vi un video que realmente me gustó muchísimo, que hablaba acerca de estaba un hombre joven al lado de un hombre anciano que ya está muy anciano y por lo tanto también está sufriendo de Alzheimer. Entonces este hombre anciano ve un pajarito que está ahí volando y se queda mirándolo. Y le pregunta al hijo, ¿qué es esto? Y el hijo le dice, un pájaro. Unos segundos pasan, el pajarito vuela, el hombre lo mira de vuelta y pregunta, ¿qué es esto? Y el hijo le dice, un pájaro, papá. La tercera vez, nuevamente, el padre pregunta, ¿qué es esto? Y el hijo se va comenzando a impacientar. Un pájaro, te dije ya. La cuarta vez, ya el hijo explota y le dice, papá, ya te lo dije 4 veces, es un pájaro. Entonces el padre se levanta, se va y vuelve con un diario y le dice al hijo que lea. El hijo abre, lee la parte donde el papá le marca y es el padre hablando, dice, 30 años atrás, dice, fui al parque con mi hijo y él vio un pequeño pajarito y me preguntó 23 veces qué animal era ese. Las 23 veces le dije un pájaro y le di un abrazo. Y el video está hecho para que pensemos en que nos pongamos en el lugar del otro. Y es importante que entendamos eso. Yo tengo que ponerme en el lugar del otro. Yo no conozco sus luchas, sus batallas. Es importante que seamos pacientes porque cada persona tiene una lucha, una batalla que está pasando en la vida y es importante que yo me ponga en su lugar. En su lugar. Entonces, la conclusión más grande que yo te puedo dar hoy es ponerte en el lugar del otro y permitir que ese honor en tu vida sea pasar por alto la ofensa y que tu amor sea tan grande que puedas perdonar. Pero también te quiero animar a que desarrolles el fruto del Espíritu, que se haga real en tu vida el hecho de que el fruto del Espíritu sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para eso tienes que depender de Dios en todo momento, buscar a Dios constantemente. Tienes que someterte al control del Espíritu Santo. Tienes que obedecer la palabra, tienes que caminar en la verdad. Yo te aconsejo sinceramente que si tenés pruebas, que puedas afirmarte en las pruebas y compartir con el cuerpo de Cristo. Me encantó el momento de oración hace un rato, en el cual podemos expresar y decir, bueno, por favor, oren por mí. Por favor, oren por mi padre. Por favor, oren por... O sea, somos un cuerpo y lo que pasa en el cuerpo nos afecta a todos. Es importante que desarrollemos también esa paciencia. Es importantísimo eso. Nacho me pidió que les dejara una oración, algo que ustedes puedan tener en cuenta y que sea algo real hoy y durante toda esa semana. Creo que vivimos en un mundo en el cual necesitamos mucho la paciencia, como te dije al principio. Y si podemos marcar una diferencia en el mundo hoy, siendo pacientes en la macrotumia y mostrando paciencia en el upomone, va a ser maravilloso porque la gente va a comenzar a preguntar por qué esa persona tiene algo especial. ¿Sabes qué? El Señor no nos pide que defendamos la fe. El Señor pide que nosotros podamos dar razón de la esperanza. Porque el mundo se impacta cuando nosotros somos pacientes en medio de las pruebas. El mundo no puede entender cómo es posible que en medio de la prueba yo pueda permanecer fiel. El mundo no entiende por qué en medio de las circunstancias yo puedo permanecer alegre. El mundo no lo entiende eso. Entonces es importante que como creyentes alcemos la bandera de la paciencia para que la gente se dé cuenta de eso y podamos impactar a otros y llevarlos a conocer a Cristo. Entonces la oración que la pasé han hecho y supongo en algún momento se la va a pasar a ustedes es algo así como, Señor, ayúdame hoy a ser paciente, a depender de ti, a someterme al Espíritu Santo
a obedecer la palabra. Y en este proceso yo sea lento para enojarme, lento para hablar y que piense antes de decir algo. Sí, ya vi que lo pusieron ahí en el chat. Señor, ayúdame a ser paciente hoy, porque la meta tiene que ser hoy. Ayúdame a depender de ti, a someterme al Espíritu Santo, a obedecer la palabra. Y en ese proceso que yo pueda ser lento para enojarme, lento para hablar y que piense antes de decir algo. La paciencia, mis queridos, una virtud para cultivar. Que esta pandemia nos ayude sinceramente a poder crecer en la paciencia y de esa forma poder también impactar el mundo y ser de bendición para los hermanos. Así que bueno, que Dios les bendiga.